Bien, mis queridas hermanas y hermanos, comencemos una nueva semana de formación y vamos a hablar en esta ocasión sobre el pecado. Nuestro tema de hoy se llama "Y yo imperfecto, limitado, pecador". Hablemos un poco entonces sobre el pecado de nuestra vida, el pecado en nuestra vida, cómo comienza y qué podemos hacer frente a ello. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos con esta oración. Dios, Padre nuestro, que conoces nuestros corazones y sabes de qué estamos hechos, te pedimos perdón por nuestras infidelidades y faltas de amor, porque a causa del pecado no hemos dejado que tú nos colmes de tu alegría y nos hemos apartado de tus caminos. Danos la gracia de encontrar en Cristo la verdadera respuesta y el sentido de nuestra existencia. Te lo pedimos por el mismo Cristo, Señor y Dios nuestro, que junto contigo y el Espíritu Santo reciben la misma adoración y gloria. Amén. Bien, entonces comencemos a hablar un poco sobre el pecado en nuestras vidas. Y para comenzar a hablar del pecado, entonces, tenemos que decir primero que estamos todos llamados a ser parte de Dios. Dios se encarna y nos ha llamado constantemente a través de su palabra, de los profetas, de los signos en el tiempo y por supuesto en su Hijo Cristo, que se encarna y se hace parte de la humanidad. Nos llama a todos a que seamos parte de Él, parte de su reino. Incluso cuando somos bautizados, se nos hace una gran promesa para que seamos todos, al ser bautizados, parte de la iglesia, y siendo parte de la iglesia seamos todos sacerdotes para que anunciemos, profetas para que denunciemos lo que no está bien, y reyes herederos de una patria celestial. Y como estamos todos llamados a ser parte de Dios y Él quiere que seamos parte de Él, entonces estamos llamados a la eternidad. Por eso creemos en la resurrección. Fuimos creados desde un principio por amor somos formados, por amor nos encaminamos y por amor al final de nuestras vidas vamos a resucitar. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en nuestro corazón hay una llamita que inunda todo nuestro ser, que es Dios. Y en medio de eso nuestra profunda vocación, que no va a ser otra que ser felices en Dios. Sin embargo, aunque estamos llamados a todo esto, a ser parte de Dios, a la eternidad, a veces no encontramos una respuesta suficiente en el mundo. No nos creemos capaces de comunicar a Dios o no creemos que Dios es suficiente. Y por eso hemos preferido en muchas circunstancias buscar por nuestros propios medios, que son siempre limitados, no como los de Dios, buscar la salvación. Y en buscar la salvación por nuestros medios es cuando caemos en lo que nosotros llamamos pecado. No hablemos del pecado como la falta grave que hemos hecho, sino hablemos de pecado como el alejarse de Dios en todas las circunstancias de la vida. Entonces el pecado es la causa de todos los males del hombre, porque cuando nos alejamos de Dios nos alejamos de la verdad y de la luz del mundo real. Pero tenemos una esperanza al final, y lo encontramos en Romanos 5:12, y les leo: lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero de la misma forma entrará la salvación por un solo hombre.
Entonces, si nosotros hemos pecado por una sola persona vamos a ser salvados, y es Cristo que murió en la cruz por todos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Hablemos un poco del origen del pecado entonces. En las Sagradas Escrituras se nos habla como desobediencia, como desconfianza, como apartarse del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y es por ello que entonces nosotros podemos decir que Dios ha creado al hombre con una belleza inmensa, le dio todo este mundo que nos rodea, nos dio todas estas circunstancias que tenemos para que seamos entonces felices en Él. El origen del pecado entonces podríamos decir cuando nos apartamos de ese origen al que Dios nos llamó, esa primera vocación, ya eso podríamos decir que es pecado. Pero no vamos solos, el pecado va acompañado siempre de algo que nos lleva a pecar. Y aunque la Iglesia lo ha dicho muchas veces la sociedad ha querido callarla, pero hemos hablado mucho del infierno, hemos hablado mucho del demonio, de Satanás, del nombre que ustedes le quieran dar, pero esas cosas podríamos decir que son entonces las consecuencias del pecado y que nos lleva al pecado. Si nos apartamos de Dios, entonces nos vamos a encontrar con otras cosas que no son Dios. Llamemos a todo eso que no es Dios, entonces llamémosle Satanás. Y si nos apartamos de Dios y no vamos a heredar la eternidad ni la vida feliz, entonces llamémosle a todos los demás infierno, porque seremos infelices, porque no estaremos con Dios. Así podríamos resumir entonces la consecuencia más grande del pecado en cuanto a apartarnos al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces queremos ser como Dios, queremos ser quien manda, quien dice y quien guía todo, sabiendo muchas veces que sus planes son más perfectos que los nuestros. Y todo pecado entonces inicia con desconfianza y con deseo de ser más que algo, más que alguien, más que todo. Y allí es donde comienza la grave consecuencia del pecado. Que estas grandes consecuencias son un conflicto con Dios, un conflicto con nosotros mismos, un conflicto con todo lo que nos rodea, una falta de confianza, algo que rompe toda la armonía que nos rodea. Y allí es cuando el pecado entonces, como consecuencia, nos hace pecar contra nosotros mismos, pecar con la naturaleza, con lo que nos rodea, y pecar con el hermano, con los que están cercanos a nosotros. Pero la consecuencia más grande de todo esto es entonces apartarnos del amor primero y no querer muchas veces volver a él. Pero hay buena noticia, mis hermanos, mis hermanas, que todos hemos pecado. Eso es increíble de creer para algunos, pero muy real para otros. Todos hemos pecado en este mundo por heridas profundas que tenemos en nuestra humanidad, por cuestiones nuestras, por faltas nuestras sobre todo. Pero siempre hay alguien que está esperando darnos la mano, levantarnos y decir: yo no te juzgo y vete y no peques más, como le dijo Jesús a la mujer pecadora. Y allí es donde está entonces el momento de salvación que tú y yo esperamos y en el que tú y yo deberíamos confiar. Pues Dios constantemente nos tiende sus brazos amorosos, nos contempla con bondad porque es pura bondad y cariño, y espera en nosotros con una mirada tierna que volvamos a Él, porque Él nunca se aparta de nosotros. Entonces, con estas cositas que hemos hablado, vamos a dejar una muy pequeña actividad, recordando todo lo que es el pecado y todo lo que hace el pecado. Vamos a hacer entonces, les propongo, una listica donde escribamos las veces que hemos pecado contra nosotros mismos, que hemos pecado contra el entorno, contra la naturaleza, que hemos pecado con nuestros hermanos y los que nos rodean, y lo vamos a escribir en una listita. Después que lo escribamos en una lista y sepamos que allí está todo lo que nos pesa, vamos a agarrar
vamos a pedir perdón a Dios por todo eso, y si es necesario pedirle perdón a algún hermano porque le hemos ofendido, lo tendremos que hacer también aprovechando este tiempo de Cuaresma que nos llama a eso, y luego de todo esto la vamos a quemar. Quemando podemos decir entonces que queremos cambiar, no que se van a desaparecer los pecados, sino que queremos cambiar estas situaciones que tenemos y que queremos proponer un nuevo camino para cada uno de nosotros. Y les propongo entonces que después de hacer todo esto, vayamos donde un sacerdote quien tiene el poder ministerial y ha sido ungido para absolvernos de nuestros pecados. Si algunos no quieren ir, pues les animo a que comiencen a frecuentar la confesión, la penitencia, que es bastante buena porque nos limpia de adentro hacia afuera y es una experiencia increíble. Entonces acá les dejo, espero que les sirva de mucho y que el Señor nos bendiga, nos ayude mucho y nunca nos suelte para que cada día seamos mejores personas, aunque pecadores, pero felices en el camino de la gracia. Que el Señor nos bendiga a todos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.